empezamos entonces con el tema. No sabía muy bien cómo enfocarlo porque recientemente el Instituto Juan de Mariana ha sacado un informe sobre la desigualdad en España. No sabía si era interesante hablar de los resultados específicamente, quizá el público aquí no estaría tan interesado. También tengo bastantes datos sobre Estados Unidos y luego está la visión, digamos, más global, ¿no? Y cómo adaptarlo a Guatemala, que yo tampoco conozco tan en profundidad como seguramente vosotros la cuestión. Entonces lo que voy a optar es por, aparte de ir dando algunas pinceladas sobre resultados particulares, lo que sí quiero es transmitir, digamos, cómo enfrentar este problema, al menos cómo me parece a mí más razonable, cómo lo hemos enfrentado nosotros, porque es un tema que está lleno de trampas y realmente se utiliza como arma arrojadiza de forma, a mí me parece que impropia, ¿no? La causa, digamos, de por qué centrarnos en este tema, en España en particular, es porque se estaba, digamos, por parte de los grupos más radicales de izquierdas, argumentando que España era uno de los países más desiguales o el más desigual de Europa y que eso era causa de que las políticas sociales del gobierno que está ahora en el poder y en aplicación de las medidas un poco impuestas desde Europa, pues estaba causando pues que esa desigualdad se agravase. Bien, pero realmente España ha sido el último eslabón de una campaña que es anterior y que yo creo que surge básicamente en Estados Unidos después de la crisis de 2007 y como contrapartida a la aparición del Tea Party. El Tea Party en Estados Unidos básicamente lo que pone en cuestión es todo el modelo de Estado intervencionista, de alta presión fiscal, incluso de Estado redistribuidor y también de Estado mercantilista, ¿no? con todos estos bailouts, etc. Y efectivamente el Tea Party pues, adquiere una notoria importancia. De hecho, las elecciones de 2010 consigue que el Congreso americano vuelva a manos de los republicanos y dentro del Partido Republicano al sector, digamos, influido por el Tea Party. Y finalmente en el 2014 recuperan también el Senado, de forma que el Tea Party de alguna forma ha bloqueado gran parte del programa de Obama y en especial sus ansias de instaurar unas políticas mucho más keynesianas. Bien, entonces no es casualidad, y hay documentales sobre el tema, de Breitbart, por ejemplo, que se trata de articular otro movimiento, digamos, que enfrente al Tea Party y que vuelva a dar protagonismo y poder al Estado, en particular al Estado americano, y que justifique medidas redistributivas, mayor carga fiscal y, en general, la implementación de políticas todavía más keynesianas, ¿no? Y es el movimiento que supongo que habréis oído hablar de él, We are 99%, somos el 99%, también Occupy Wall Street, ocupar Wall Street, y digamos cuyo ideario más sofisticado se convirtió en un documental elaborado por Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Clinton, denunciando pues, los incrementos en la desigualdad que se estaban produciendo y, bueno, en general, no recuerdo el título del documental ahora mismo, pero bueno, ahí están prácticamente todas las tesis. También a ello ha ayudado que una obra más o menos oscura, como la de Thomas Piketty, que es un economista francés afín al Partido Socialista y que trabajaba con otro economista que se llama Emmanuel Saez en Berkeley, pues el darles la popularidad y haberlos convertido en bestseller, no por el éxito que tuvo su obra en Francia, que prácticamente no la conoció nadie,
sino por el espaldarazo que le dieron Paul Krugman, sobre todo, y también Joseph Stiglitz, que eran 2 premios Nobel de Economía, y que le hicieron una gran campaña en Estados Unidos y, pues digamos, las tesis supuestas defendidas por estos autores pues alcanzaron más popularidad. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, al final es un movimiento que yo creo que no es un movimiento inocuo, sino que es un movimiento que tiene una agenda bastante clara y que podemos, digamos, señalar sobre todo en esos grandes ideólogos, como serían Reich, Piketty, el movimiento 99%, etcétera. Bien, aparte del propio objetivo de intentar incrementar la fiscalidad o justificar que el Estado pueda volver a poner tipos marginales del 90% a las ganancias, o que el Estado pues pueda fijar las rentas al margen del mercado, llevando a cabo políticas regulatorias y neomercantilistas de todo tipo, y incrementar el presupuesto público en 15 puntos, como puede pretender ahora Sanders. Me parece a mí que también es un intento por parte de los movimientos, digamos, herederos del socialismo, de intentar volver a ganar a las clases medias. Yo pienso que las clases medias se habían alejado notablemente digamos, de las posiciones socialistas, porque es evidente que en el mundo desarrollado que el incremento precisamente del aburguesamiento de los trabajadores, si lo queremos llamar así, la reducción de la pobreza, que tienen que redefinirla constantemente para que vuelva a aparecer un número significativo de pobres, porque si mantuviésemos niveles absolutos de pobreza, prácticamente como tal habría desaparecido el mundo desarrollado, etcétera. Bueno, y sobre todo el haber perdido, a mi juicio, la imaginación de la gente, donde ahora la gente veía, digamos, con más simpatía, pues digamos, lo que allí llaman el sueño americano, es decir, la posibilidad de convertirse en hogares, digamos, propietarios y con niveles de renta más que satisfactorios. Y ya no quiero decir nada lo que viene ahora, que es el affluent mass, es decir, lo que se llama en marketing la masa de gente con altos recursos, definidos como hogares con más de $75.000 al año de renta y más de $250.000 de patrimonio financiero acumulado, digamos, y que ya en algunos países como Estados Unidos, Alemania, Suiza están en el entorno de 30% los hogares, pues son conscientes que si estos números se siguen avanzando, por ejemplo, se habla en China de que en 2022 va a haber entre 500 millones de chinos vivirán en hogares que tendrán una renta familiar entre $9.000 y $35.000, pues evidentemente el discurso socialista de masas pauperizadas y de lucha de clases, pues realmente no estaba calando en absoluto. Entonces, donde sí pueden calar es cuando hablan del 99 contra el 1%, o aprovechando una crisis en la que se estancan las rentas, o puede aparecer inseguridades de empleo, el buscar chivos expiatorios, digamos, en los estratos superiores, por renta o por riqueza, ¿no? Y ese es, a mi juicio, el intento que también está en estos proyectos, ¿no? Fijaros que Marx dijo predijo que el capitalismo colapsaría con una creciente masa de pobres, que realmente no está apareciendo por ningún lado, y también dijo que el capitalismo creaba ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Y es intentando recuperar esta última parte con la que
la presentación de estas teorías, digamos, se configura. Bien, no es lo mismo, y eso lo vamos a ver, decir que está creciendo la desigualdad. Mi opinión es que no está creciendo la desigualdad, pero vamos a suponer que estuviera creciendo la desigualdad. No es lo mismo decir que está creciendo la desigualdad a decir que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez son más pobres, porque pudiera ser que los ricos son cada vez mucho más ricos y los pobres son cada vez algo más ricos, ¿de acuerdo? Con lo que no hay una relación, no se justifica que los ricos, o sea, que las desigualdades en riqueza o en renta se incrementasen con que ricos sean cada vez más ricos y pobres sean cada vez más pobres. Sin embargo, se trata, bajo el manto de que la desigualdad está creciendo, de introducir que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Bueno, entrando ya a examinar los argumentos, porque de momento yo creo que es un poco poner en perspectiva de dónde vienen, digamos, estos posicionamientos y qué justificación, a mi juicio, tienen. Otro de los puntos que yo he observado es que se utilizan, porque la presentación siempre está llena de trampas. Por ejemplo, lo que digo de desigualdad creciente se hace equivaler a ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres, cuando no se deriva en absoluto esa conclusión. Otra de las trampas es utilizar ricos con varias definiciones y, al construir el silogismo, saltar de una definición a otra, cosa que es absolutamente claro, pero es una trampa con la que trabajan, ¿no? Entonces, rico puede ser tanto normalmente las presentaciones se hacen por hogares. Puede ser un hogar que tenga mucha riqueza acumulada, mucho patrimonio, pero también definen rico como un hogar que tiene mucha renta anual, mucho ingreso anual. Bueno, no es lo mismo y no son los mismos. Normalmente la acumulación o las desigualdades en riqueza siempre van a ser superiores a las desigualdades en renta, y las desigualdades en renta siempre van a ser superiores a las desigualdades en consumo o en bienestar. Bien, entonces sobre esos puntos son los que yo quería incidir un poquito. Empezando con riqueza, por riqueza entendemos, y esta es una definición demasiado estrecha la que utilizan, y de ahí se derivan una serie de inexactitudes o de impresiones que realmente no se justifican. Por riqueza definen, por ejemplo, Piketty cuando habla de riqueza, o la Oficina del Censo en Estados Unidos, o el Instituto Nacional de Estadística, o Eurostat. Riqueza es la parte del patrimonio de un hogar que tiene naturaleza financiera, es decir, que está titulizada y es transmisible con un valor mercantil, y el patrimonio inmobiliario. ¿De acuerdo? Bien. Ahora veremos que esa definición deja una gran parte de la riqueza fuera. Bueno, según esa definición de riqueza, pues por ejemplo, en el documental de Robert Reich se viene a decir que los 400 hogares más ricos de Estados Unidos tienen más riqueza o la misma riqueza que la mitad de la población americana, digamos que 150 millones de personas. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, en Oxfam se dice que los 64 personas más ricas del mundo tienen más riqueza que 3.000 millones. Para que veáis cómo se puede manipular, yo también puedo decir que una viuda americana tiene más riqueza que todos los egresados de la Ivy League, de las universidades de la Ivy League, en un año. ¿De acuerdo? La Ivy League son las mejores universidades de Estados Unidos: Harvard, Princeton, Yale, etc. ¿Por qué eso es así?
porque prácticamente la riqueza de todos los universitarios que salen de la universidad en un año, podemos estar hablando a lo mejor de 1 millón de personas, en las Ivy League probablemente serán menos, unos centenares de miles, tienen riqueza negativa. Es decir, lo que tienen son deudas derivadas de haber pagado sus estudios. Y en tanto en cuanto sean independizados no tienen patrimonio. Entonces estamos hablando de que probablemente la población joven que representa la élite de lo que van a ser los Estados Unidos tienen menos riqueza todos juntos que una señora que se ha quedado viuda y a lo mejor tiene 2 pisos y unas acciones. ¿De acuerdo? Por eso, la definición de riqueza que se utiliza, a mi juicio, es absolutamente estrecha, porque solo está incluyendo riqueza financiera y riqueza inmobiliaria. Pero ni la riqueza financiera ni la riqueza inmobiliaria son el origen de la mayor parte de las rentas que tienen los hogares. ¿Cuál es el origen de la mayor parte de las rentas que tienen los hogares? Los salarios, que representan alrededor del 55-60% en Estados Unidos, y las transferencias del Estado, representan alrededor del 15-20%. Mientras que las rentas del capital, inmobiliarias, etcétera, probablemente están en el 25%. Entonces, están presentando un panorama de riqueza que solo da cuenta de la 1/4 parte de la renta que hay en el país. Fijaros la trampa tan brutal. Fijaros si tan solo metiésemos como riqueza los gastos educativos incurridos por cada persona. Así de fácil. 18 años de escolarización a $10.000, 180.000, por ejemplo. Seguro que las cifras cambiarían notablemente. Tendríamos que el 40% de la población ya está cercana a los 200 y pico mil dólares de patrimonio acumulado. Lo mismo ocurre no solo con el capital humano del trabajador, sino con el derecho a percibir una pensión. Durante 30 o 40 años, la renta del salario se ve minorada probablemente una 1/3 parte para constituir, bueno, realmente es un sistema de reparto, pero para generar un derecho a percibir durante los 20 o 25 últimos años de tu vida una jubilación. Si ese dinero, en vez de utilizarse a través de un sistema de reparto en seguridad social, se utilizase capitalizando, también aparecería que los patrimonios financieros, pues, de todas las personas jubiladas serían enormes. Serían, pues eso, 15 veces o 10 veces la percepción anual de jubilación. Eso tampoco aparece. Es decir, la 1/3 parte de los salarios que se destinan a generar rentas tampoco aparecen. Tampoco aparecen los derechos a percibir todos los servicios gratuitos, sanidad, etcétera, que, digamos, todas las personas de esos países tienen. ¿De acuerdo? Entonces, la estadística es absolutamente engañosa. Están ofreciendo una estadística en la que no se dan cuenta del 75% de cómo se generan las rentas y del probablemente unos volúmenes de riqueza acumulados en los hogares que no tienen la forma de transmisibilidad financiera, pero que sin embargo contribuyen a generar rentas que son enormes. La siguiente trampa, después de ver una concentración tan grande de riqueza, normalmente esto lo suelen presentar de la forma de el 1% de los hogares más ricos de Estados Unidos tiene el 46 o 49% de la riqueza, mientras que el 90% con menor riqueza tiene alrededor del 27%. Entonces, como un 1% tiene el doble de riqueza que el 90%. Bien, a continuación, como esta es la estadística más chocante, donde la acumulación para las riquezas es más grande, se salta a extrapolar que el bienestar de la gente tiene que estar igualmente, desigualmente distribuido que lo que está la riqueza. Entonces, bueno, si está así de concentrada la riqueza, necesariamente
el bienestar de la gente tiene que ser así desigual. Daría la sensación como que ese 1% está consumiendo el 49% de los recursos, bueno, aunque decimos que es propietario del 49% de la riqueza, no que está consumiendo el 49% de los recursos, que es un salto, una trampa que dan, pero que no se justifica, como veremos, y que el 90%, pues digamos, le han arrebatado todas las rentas, toda la tarta que se ha generado en la economía. Bueno, a partir de ahí se presenta la siguiente estadística de desigualdad, que es la de renta. En España, curiosamente, la desigualdad de la riqueza es bastante menor que en el resto de países europeos, porque la propiedad inmobiliaria está muy extendida y porque no hay grandes patrimonios empresariales familiares. Entonces, aparece España tanto en los índices de Gini como en separación entre el 20% más rico y el 20% más pobre, o 20-80 en el caso de la riqueza, pues con diferencias bastante menores a los países de Centro Europa. Entonces, en España han tenido que utilizar la estadística de desigualdad de renta, donde España sí aparece con niveles de desigualdad significativos. Bueno, la primera idea es que la distribución de la renta es mucho más igualitaria que la distribución de la riqueza. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo es ello posible si la riqueza está tan concentrada que la renta, sin embargo, aparezca mucho más igualitariamente distribuida? ¿Cómo son tan imbéciles los ricos, después de dominar el 50% de la riqueza, el 1%, ese mismo 1% solo le queda el 16% de la renta? Por ejemplo, en Estados Unidos el 1% más rico tiene el 49% de la riqueza, el 1% más rico disfruta del 16% de la renta. Y además, el 1% más rico de riqueza y el 1% más rico de renta no son los mismos, cosa que tampoco se dice. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo son tan tontos de dejarse... ¿Cuánto es? 25%, ¿no? La cuarta parte de la renta por el camino. Porque hemos visto que en riqueza no se mete ninguna forma de riqueza que sea capaz de generar renta salarial. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se incorporan todas las rentas, las salariales y por transferencia, vemos que las rentas que genera la riqueza financiera inmobiliaria no es capaz de dar cuenta más que de una pequeña parte. Bien, además es curioso que no coinciden el 1% que tiene el mayor volumen de riqueza con el 1% que tiene más volumen de renta. Porque el 1% que tiene más volumen de renta básicamente son todos los hogares que ganan más de 250.000, 300.000 dólares al año. No sé si 500.000. Bien, para generar 500.000 dólares año con riqueza, probablemente tendrías que tener riqueza en el entorno de 10 millones acumulada de 10 millones de dólares, cosa que el 1% seguro que no llega a esos niveles. Y la explicación es que la mayor parte son asalariados, asalariados o pequeños empresarios. Entonces, doctores, abogados, deportistas, etcétera, son los que aparecen en el nivel top del 1% de renta. Mientras que en el top de 1% de riqueza, normalmente lo que aparecen son familias con altos patrimonios empresariales titulizados. En España, tal y como se presenta la estadística, aparecía que España era uno de los países más desiguales en distribución de renta de Europa, pero de nuevo, una parte significativa de las rentas de los hogares no se incluían, que son las rentas en especie que perciben los hogares en España y que tienen mucha importancia porque alrededor del 80% de los hogares en España son propietarios de sus viviendas, con lo que hay un alquiler imputado, es decir, el hecho de que tengas un piso pues quiere decir que disfrutas de habitación durante todo el año sin coste, que si no lo tuvieses pues tendrías que probablemente sacrificar el 30% de tu renta para tenerlo. Pero eso supone que la compra de la vivienda fue en efectivo,
Porque si estoy endeudado... Si estás endeudado depende del porcentaje. En España, del 80%, el 50% ya la tiene todo pagado. Y luego, claro, depende del nivel de sacrificio. En realidad, de la parte que te quede pendiente por pagar, lo que tendrías que descontar, o sea, lo que tendrías que sumar es el coste de los intereses, porque el coste del principal realmente estás adquiriendo patrimonio, estás comprando tu servicio a vivienda futuro. Entonces, bueno, con esas correcciones y también con los servicios públicos gratuitos de sanidad, de educación, etcétera, incorporándolos, España ya dejaba de estar en el lugar de mayor desigualdad y pasaba a tener un nivel intermedio. Un punto muy importante también que la forma de presentar los datos transmite es, primero, que el 1% que tiene la riqueza, como los llamamos ricos, y el 1% que tiene la renta, como los llamamos ricos, son los mismos, no son los mismos. O el 1% que tiene la riqueza, hemos visto el ejemplo del Ivy League, no son los mismos, y conforme bajas en riqueza te vas a encontrar normalmente personas ya mayores que han acumulado patrimonio, tienen un patrimonio inmobiliario pagado, y algún patrimonio financiero, mientras que en renta te vas a encontrar gente que tiene, digamos, renta salarial alta, que normalmente va a ser gente con menos edad, aunque no son jóvenes, alrededor de 40, 45, 50 años. Bien, otro punto importante es que también da la sensación de que el 1%, como estos datos se publican año a año, que ese 1% sería bastante estable. Pero lo cierto es que más que una sociedad estratificada en la que tuviésemos siempre el 20% que más gana, este año, el año siguiente, fuesen los mismos, es más bien una foto de las distintas remuneraciones que una parte mucho mayor que ese 20%, probablemente un 60 o un 70% de la población, va percibiendo en función de su evolución de carrera vital y de ciclo vital. Entonces, normalmente, en los niveles inferiores de renta siempre aparecen becarios, inmigrantes, parados, jóvenes recién emancipados, y en los niveles altos aparecen pues profesionales ya con experiencia, alrededor de 50 años, 45 años, normalmente en hogares en los que los dos miembros están ganando dinero y por tanto el hogar aparece con doble income y además alto. De forma tal que si nosotros seguimos la evolución del becario, igual que el que entra en un bufete de abogados, vamos viendo que progresivamente va ascendiendo en la cadena. Igual que si vemos la vida de un emigrante recién llegado, vamos viendo que primero se hace con el idioma, luego entra en un trabajo exclusivamente manual, luego probablemente toma clases nocturnas, luego escolariza a los hijos y van ascendiendo. De forma que no es que siempre son los mismos los que están desde que tienen 15 años hasta que tienen 75 en el máximo nivel de rentas. De hecho, una forma de verlo es viendo la renta de un autónomo o de un empresario. Si algo sabemos de los autónomos y los empresarios es que los beneficios son muy volátiles. La ciclicidad es muy volátil, de forma tal que en momentos de auge o que digamos, has conseguido triunfar con tu negocio o estás satisfaciendo bien a la clientela, puedes aparecer en niveles altos, y en España, por ejemplo, lo hemos visto, toda la gente que tuviese algún vínculo con el sector inmobiliario, pues aparecieran en los niveles altos de renta. Viene una crisis, desaparece el 70% del mercado inmobiliario, un porcentaje va al paro y otro se tiene que reciclar en otra cosa. Aparece, y son los mismos, en niveles mucho menores. De forma tal que no son ni los mismos ricos los que tienen la riqueza que los que tienen la renta, y no son los que año a año van teniendo los niveles más altos y más bajos de renta los mismos con el devenir del tiempo. Otro de los hallazgos que encontramos en España, porque
a raíz de decir o de argumentar las rentas, la distribución de la renta en España es muy desigual, se sacaba otro colorario, que luego vimos que era de nuevo falaz, que era, y eso es porque la diferencia en las retribuciones salariales es muy alta entre unos niveles y otros, y porque las rentas del capital participan de forma están sobreponderadas en la participación de la participación en la renta total del país. Entonces decían, claro, hay más desigualdad porque, claro, los que ganan mucho tienen salarios mucho mayores que los que ganan poco, y además los que ganan mucho es porque, claro, son los beneficios empresariales y las rentas del capital, mientras que hay una masa ahí de gente que gana poco. Bien, descubrimos que la principal causa de la desigualdad de la renta en España era el desempleo. Básicamente que es que hay una parte que es que no gana nada. Y precisamente por no ganar nada y por haberse incrementado el desempleo, ese era el punto, mientras que las desigualdades en las rentas salariales no eran excesivamente altas y la participación de las rentas del capital realmente eran bajas, porque España ha pasado por una crisis y los beneficios eran todo menos espectaculares. Lo curioso del tema, y no para el caso de España, pero Estados Unidos, yo me planteaba la cuestión, y es, ¿realmente es malo que haya desigualdades salariales? Sería malo si, digamos, las diferentes cualificaciones o niveles fuesen estanco. Bueno, te ha tocado esto y te vas a morir de esto. Pero si realmente lo que te está diciendo es los distintos niveles por los que puedes llegar a pasar, que se alargue, me parece que es bueno. Es decir, si dices, bueno, de becario entras igual, pero que sepas que antes había 3 niveles y ahora hay 6. Y el cuarto, el quinto y el sexto puedes ganar el doble de lo que antes ganaba el 3. Pues hombre, creo que es un gran incentivo para seguir formándose y seguir mejorando la productividad, y en general, si no se impide que haya ascenso, esa desigualdad lo que está... Es como si en el colegio dijesen, bueno, solo hay 3 notas. Insuficiente, suficiente y notable. Bueno, o sobresaliente. No, venga, ahora vamos a meter insuficiente, suficiente, notable, sobresaliente, matrícula de honor, y hacer 3 carreras y poder sacar sobresaliente, matrícula de honor en 3 carreras. Pues hombre, dice, no, ya mejor, porque ahora hay más matrículas de honor. Si hay más matrículas de honor, porque hay gente más preparada, ha hecho más estudios y produce más. No le veo yo nada de malo. ¿De acuerdo? Otra cosa es que básicamente dijese, no, el que está en insuficiente no puede aspirar nunca a aprobar, y además es un juego de suma cero en que cualquier subida de los que tienen mejores notas es a costa de hundir a la gente que está raspada. La tercera forma de aproximarnos a la desigualdad fue utilizando una estadística que apenas se menciona, que es la de consumo. ¿De acuerdo? Entonces dijimos, bueno, vale, la desigualdad de riqueza hemos visto las limitaciones que tiene, que es que el 75% de las rentas que se generan en la economía es incapaz de explicarla. Entonces, claro, si solo defines aquello que es financiero, que va a estar concentrado en la gente que tiene empresas o que ha ahorrado financieramente, y una parte en la propiedad inmobiliaria, que depende de lo extendida que esté en el país la propiedad inmobiliaria, pues te va a dar unos datos que va a dejar fuera pues todo lo que tiene que ver con renta salarial, transferencias, etc. Luego está la segunda, que serían las rentas propiamente dichas. Ahí se reducen significativamente las diferencias. Me parece que entre el quintil superior y el quintil inferior, o sea, el 20% más rico en renta, los hogares que perciben 20% o tienen ingresos anuales en el 20% superior respecto a los que están en el 20% inferior, creo que están en un entorno 11 a 1, 12 a 1, 12 veces más. Si eso implicaba que todas las cosas buenas del mundo se las estaba llevando el 20% de arriba,
y el 20% de abajo estaba en niveles de subsistencia. Y entonces pasamos al siguiente punto, que era el consumo. Entonces era básicamente cuántos bienes y servicios anuales en los distintos tramos de la renta que se estaba generando en la economía iban para cada uno de los quintiles. ¿De acuerdo? Porque esa es la forma de ver la tarta. Es decir, la tarta básicamente es, bueno, se corta y ahora se reparte y luego después de repartida se come. Y entonces, de momento, vimos una tarta que no explicaba la tarta, era otra cosa. Eran unas máquinas, pero no estaban 50 ingredientes, no estaban. Bueno, ahora ya tenemos la tarta. La tarta se reparte, vemos que se reparte bastante más equitativamente de lo que las máquinas y los ingredientes daban la sensación, pero una vez repartida, no se come tanto como recibes, sino que los quintiles superiores comían menos y los quintiles superiores comían más. La relación pasaba de ser de 12 a 1, 11 a 1, a ser 3,5, 4 a 1. Para que lo visualicemos, los hogares que estaban en el 20% superior consumían 4 veces más que los que estaban en el 20% inferior, sin incluir las partes que no estaban incluyendo, que eran los servicios básicos gratuitos, etc. Simplemente con el tema monetario. Perdón, pero ¿qué esa canasta de consumo cómo está formada? No, bienes destinados, es decir, de la renta disponible del hogar, bien que no se destina a incrementar la riqueza, o a impuestos, o a filantropía. A consumo. Es cierto que hay consumos que, aunque nos aparezcan 4 a 1, realmente ni siquiera son tan graves, porque podemos decir, vale, el hogar superior se compra un Mercedes y el hogar inferior se compra un Fiat Punto. Son 4 veces superior, pero hombre, los dos se desplazan. O el hogar superior come en un restaurante del menú no sé qué, ¿de acuerdo? Pero era una relación 4 a 1. Bien, aquí algunos nos acusaron diciendo, claro, pero eso se consigue a costa de que el 20% inferior se tiene que endeudar. Bueno, lo primero, ahora vamos a hablar sobre el 20% superior, pero lo primero que tenemos que reflexionar es que el 20% superior de la renta, una parte significativa de lo que ingresa, no lo destina a consumir, sino que lo destina a ahorrar. ¿De acuerdo? Entonces, pues compra bonos, compra acciones, incrementa el capital circulante de su negocio, se compra un inmueble. Otra parte significativa también la destinaba o a impuestos o a filantropía, sobre todo en los puntos más arriba, o a transferencias para inferiores. Entonces, incluso ese 20% estaba realizando una función que si se les expropiase, no por eso debería dejar de ocurrir, que es tener un nivel de ahorro para financiar las actividades y el crecimiento, o un nivel para hacer beneficencia. Con respecto al 20% inferior, lo que nos tenemos que dar cuenta es que para equilibrar el consumo hay muchas más formas que endeudarse. ¿Qué formas se os ocurren para equilibrar el consumo cuando la renta cae? Por ejemplo, un parado. Vale, un parado. Usted estaba trabajando, cae, ahora está parado, el subsidio se le ha acabado o es notablemente inferior. En España, pues a lo mejor 500 euros mensuales. Y sin embargo, aunque su renta en este momento son 500 euros mensuales, usted sigue consumiendo su hogar 1.200 euros mensuales. ¿Cómo lo pueden hacer? Los que nos criticaban diciendo, ya está, los pobrecillos tienen que coger las joyas, irse a una casa de empeños o pedirlo prestado a niveles de usura. ¿Qué se os ocurre que se puede hacer? Desahorrar. Desahorrar. De hecho, para eso tenemos el colchón que todos tenemos. Para eso tenemos un fondo de liquidez o un determinado patrimonio, para utilizarlo cuando las rentas se desequilibran. ¿De acuerdo? Entonces, lejos de ver que dentro de ese 20%,
hay una parte que sí, pero probablemente no es el 20%, es el 5%. Estamos hablando de pobrezas que llevan incorporadas marginación, enfermedad. Es otro tipo de pobreza, es decir, no es la que se genera en el sistema propiamente dicho, sino, pues, yo qué sé, una persona que tiene un trastorno mental o está en una adicción, no tiene la capacidad de tener un trabajo normal, porque directamente no es fiable, pero probablemente, es decir, gente que está en el 20% de abajo crónicamente, acaba representando un 5% de la población. Y tiene que ver más con problemas personales suyos, que probablemente la rehabilitación, más que por redistribución, será de otra forma, en crear entornos familiares más funcionales, otros tipos de asistencia benéfica, etcétera, que no en sí por el devenir normal de, no, es que pagan unos salarios de hambre y precisamente por eso pues la gente está en esa situación. El punto digamos, he perdido un poco el hilo, pero lo que quería incidir es que normalmente la gente que cae en un determinado momento por desempleo o que aparece en esa estadística en un determinado momento, por ejemplo, recién salido de la universidad que se emancipa y trabaja temporalmente con el mínimo salario. Los ingresos adicionales los puede recibir por desahorro o por transferencia, es decir, también por ayudas de familiares, gente cercana. Y, por supuesto, puede haber una parte también de endeudamiento, pero no es demasiado significativa. Ese es otro de los puntos que en su momento tenía programada la charla, que al final se la voy a dar al Montpellier, de finanzas de pobres, y es precisamente por el punto ese, bueno, de pobres, pero pobres de verdad, no los pobres que aparecen en las estadísticas del mundo desarrollado, de pobres de hogares que viven con menos de $2 por persona al día. Supongo que sabréis que toda la explosión de los microcréditos era un poco para tratar de dar apoyo a esta gente para que pudiese aprovechar oportunidades de inversión. Los negocios, estamos pensando en vendedores ambulantes, incluso mendigos, o etcétera. Pero el punto fundamental es que se pasó de hablar de microcréditos a hablar de microfinanzas cuando se descubrió que el volumen de ahorro de estos hogares era significativo. De hecho, una de las principales necesidades que tenían estos hogares era tener servicios financieros con los cuales capitalizar el ahorro. Bueno, incluso si a esos niveles existe ahorro y desahorro, ¿de acuerdo? Y además es súper necesario porque la mayor parte de los hogares cuyos miembros viven con $2 al día o menos, no es que tengan $2 al día o menos de ingreso por persona regular, sino que es que además son irregulares esos ingresos, porque normalmente casi ninguno son asalariados. Entonces hay días que venden más tortitas o consiguen más propinas o lo que sea, y hay días que al revés desaparece todo ingreso. Pero sin embargo, ellos necesitan comer todos los días y además periódicamente necesitan cantidades significativas para hacer compras de productos que no se pueden comprar por $2 al día, pero que ellos los tienen que comprar. Tienen que hacer una dote para los hijos, tienen que comprarse un ventilador, tienen que comprar mobiliario, etc. Ese es el punto final respecto al consumo. Bien, el último punto ya que quería tratar es que no es lo mismo desigualdad que incremento de la pobreza. Es decir, cuando se habla de desigualdad no es pobres cada vez más pobres. Si fuese pobres cada vez más pobres, habría cada vez más pobres. No los hay. De hecho, se tiene que definir pobreza cada vez con un umbral más alto. Si se mantiene en términos absolutos, es decir, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tiene un índice de medición de pobreza que es absoluto, que es $2 al día por persona, miembro del hogar, en términos equivalentes a 2011.
Eso quiere decir que si hay 4 miembros en la familia, hay uno trabajando, pues vamos a poner un padre, una madre, 2 niños. El único que trabaja es el padre, y el padre es un vendedor ambulante, informal. Bien, pues entonces, para cualificar tienes que tener $2 al día, son $60 persona, por 4, $240. Si ingresas menos de $240, ese hogar está calificando. En estos momentos, el porcentaje en el mundo de hogares en esa situación es el 15%. Hace 15 años era el doble, el 29%. Entonces, no se ve por ningún lado que se haya incrementado. Si eso lo aplicamos a cualquier país desarrollado, yo creo que en ese umbral no entra más que un desahuciado que renuncia a ayudas. Porque es que en España te dan $400, o sea, 480 euros por nada. O sea, dices, no, yo no tengo ningún ingreso tal, 480. Hombre, es verdad, tendría que ser él solo. Pero probablemente, bueno, tampoco se incluyen los ingresos en especie, porque si vas a las parroquias. Pero bueno, quiero decir, es difícil que en España encontrásemos a alguien en esa situación. Así que lo que se suele argumentar, de nuevo, es ya no tratar el tema de la pobreza, sino la desaparición de la clase media. No, hombre, es verdad, ya la pobreza absoluta, eso ha desaparecido, pero cada vez se está polarizando más el ingreso. Ya antes había clases medias, ahora ya no hay clases medias, ahora solo hay ricos e ingresos bajos. Bien, y se argumenta, en el caso de Estados Unidos, un estudio del Pew Research, en el cual hace 30 años me parece que el 61% cualificaba como clase media, y ahora solo cualifica el 50%, es decir, ha caído 11% el porcentaje de población que no está dentro de la clase media. Vale. Bien, lo que no se dice son varias cosas, es, de ese 11%, si los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, no sabemos a dónde han ido. Bueno, pero habrán ido a algún lado, ¿no? Porque o se han hecho ricos o se han hecho pobres, con lo que ya tienes que explicarlo. Bien, de esos 11, ¿qué creéis? ¿Que hay más ricos o pobres? Ricos. Ricos 2-1. Es decir, de esos 7 o 8% se han hecho más que clase media y 4% menos que clase media. Entonces, bueno, sí, está desapareciendo la clase media porque la gente está pasando a ser masa próspera. Bueno, es cierto, hay un 4% menos de clase media. Bueno, entonces, el tema es que sobre 100 hay 4% que han caído de clase media. Ahora, ¿han caído de clase media en términos absolutos? No, hay que redefinir clase media. No es clase media como era hace 30 años, porque si es clase media hace 30 años, no ha caído un 4%, es que ha pasado más gente hacia el otro lado, sino que hay que definirlo en función de cuál es la nueva renta mediana y lo que es el doble y las 3/4 partes. ¿De acuerdo? Entonces, si me dices, ¿eso implica que la gente se está haciendo cada vez más pobre? No. Al revés. Incluso con términos que varía la renta mediana y la clase media, incluso en esos términos, la gente que no está en la clase media, en términos de 2-1, han ascendido con respecto a los que han descendido. Y los que han descendido con la nueva definición de clase media. No quiere decir que en los últimos 30 años estén peor que las clases medias antiguas. Eso por no hablar de cuáles son los niveles de consumo de los pobres. Yo tenía por ahí unas estadísticas y es que era espectacular, porque consumos con los que no podían soñar ni las clases medias ni los ricos hace 40-50 años, los tienen ahora los pobres, empezando por Internet. Alguien dijo que la información que tenías en Internet a día de hoy es superior a la que disponía el presidente de los Estados Unidos en 1990. En 1990 el presidente de Estados Unidos le pedía a su aparato de obtención de información que le elaborase cualquier informe de cualquier cosa, iba a tener peor información que la que tiene hoy una persona con acceso a Internet. Y bueno, pasando por todos los temas de electrodomésticos, consumos, etc.
Bueno, ese era un poco la presentación. No sé si me he extendido demasiado. Bueno, queda media hora. Bueno, me he pasado un poco, pero... Muy bien, muchas gracias.